Relatos Sempiternos. Buenas noches, bienvenido una vez más a Relatos Sempiternos. Espero que la siguiente narración sea de tu agrado. Hola, mi nombre es Fernando. La historia que les contaré es un poco extensa, pero antes de comenzar quiero decirles que yo me consideraba una persona muy escéptica. No creía en nada relacionado con lo paranormal o la brujería. Sin embargo, después de lo que estoy a punto de contarles, mi perspectiva sobre esos temas cambió drásticamente. Lo que viví con mi familia fue impactante y aterrador. Yo soy de Oaxaca y esto ocurrió hace unos 7 u 8 años. En aquel entonces, mi esposa, nuestro primer hijo de apenas 4 años y yo solíamos compartir la misma habitación. Recuerdo que cierta noche, después de que nuestro hijo se quedara dormido tras jugar un rato, mi esposa y yo nos recostamos en nuestra cama para ver televisión. Hasta ese momento todo parecía normal. Sin embargo, de repente nuestro hijo se levantó de la cama de manera muy repentina y comenzó a llorar y a reír al mismo tiempo. Esta risa era extraña y un tanto escalofriante, acompañada de llanto y gritos. Sorprendidos y asustados nos levantamos rápidamente de la cama y le pregunté qué era lo que le sucedía, si había tenido alguna pesadilla o por qué se reía y lloraba simultáneamente. Con dificultad nos respondió: «Papá, no quiero reírme, pero me estoy riendo». Esta respuesta nos asustó aún más, aunque por un momento consideré la posibilidad de que fuera simplemente un berrinche o algo por el estilo. Con el paso de los minutos nuestro hijo se fue calmando y como si no hubiese pasado nada, volvió a acomodarse y se quedó dormido de nuevo. Mi esposa y yo pensamos que tal vez nuestro hijo era sonámbulo o que tal vez había tenido una pesadilla. En ese momento nunca pasó por mi mente que lo que estábamos presenciando podría tratarse de alguna brujería, ya que, como mencioné al principio, yo era una persona muy escéptica. Sin embargo, mi esposa siempre ha sido muy católica. Total, esa noche no hicimos nada más, aunque nos quedamos muy intrigados y un poco asustados por lo que habíamos visto. Al día siguiente, pero un poco más tarde, mi hijo nuevamente se despertó. Esta vez me asusté mucho más porque mientras reía y lloraba al mismo tiempo, señalaba con el dedo hacia un espejo que teníamos justo enfrente de la cama. Después de eso, mi hijo logró decirme: «Está ahí parado», pero seguía entre llanto y risas de una manera muy extraña. En ese momento, miré hacia el espejo y les juro que vi algo en él, pero no logré distinguir qué era porque el espejo se empañó repentinamente. El ambiente en el cuarto cambió drásticamente, se volvió frío y pesado, y fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que lo que le ocurrió a mi hijo no era nada normal. Como mencioné, mi esposa es muy católica, así que en ese momento tomó a mi hijo y me dijo que iríamos a la casa de mi suegra. Mi suegra es muy creyente de todas esas cosas, especialmente ella sí cree en la brujería. Eran alrededor de las 8 de la noche cuando llegamos a la casa de mi suegra. Mi esposa procedió a contarle todo lo que había sucedido. Después de escucharnos, mi suegra dijo que esperáramos, que iría a buscar a alguien que nos ayudaría. Así nos quedamos en su casa esperando a que regresara. Después de un buen rato, mi suegra volvió acompañada de una señora muy viejita. Creo que aquella señora tendría más de 84 años. Lo que me pareció asombroso es que al hablar con ella, se sentía una paz y tranquilidad inexplicables. Ella nos dijo que era necesario ir a comprar agua de colonia, aguardiente, albahaca y algunas otras hierbas. Hasta ese momento seguía incrédulo porque no entendía para qué usaríamos todas esas cosas. Sin embargo, mi esposa, sin dudarlo, salió de la casa de mi suegra y fue a conseguir todo. Decidí acompañarla y como era de noche, nos costó un poco de trabajo conseguirlas. Cuando regresamos con todas las cosas, aquella viejita realizó una especie de ritual y con los ingredientes que le llevamos, hizo una mezcla que metió en la botella con agua de colonia. Al finalizar nos dijo que todos los días, justo a las 7 de la noche, nos mojáramos la yema del dedo con esa mezcla, le dibujáramos una cruz en la frente a nuestro hijo y que de igual forma le mojáramos los pies y las manos con esa mezcla. Después de eso me indicó que sacara el espejo del cuarto donde había ocurrido aquel suceso, que lo rompiera y lo tirara. Me comentó que nunca dejáramos espejos cerca del niño, ya que los niños son inocentes, como angelitos, y al ser muy vulnerables,
el diablo siempre intenta llevárselos. Sinceramente, me quedé muy sorprendido con todo lo que nos dijo la viejita. Como solo quería asegurarme de que mi hijo estuviera bien, esa misma noche al regresar a nuestra casa, tomé el espejo, lo saqué y lo llevé al basurero que está cerca de donde vivo. Cuando lo rompí, créanme, sentí un aire extremadamente caliente que salió de aquel espejo roto. Realmente me quedé sorprendido, especialmente cuando levanté la mirada y vi dos opilotes muy extraños en un árbol. Parecía que estos me miraban fijamente. Era extraño ver a esos animales rondando por el basurero a altas horas de la noche. Cuando regresé a casa, le conté todo a mi esposa. Al día siguiente volvimos a la casa de mi suegra y mi esposa le explicó nuevamente todo lo sucedido. Después de escucharla, mi suegra fue por la viejita. Esta vez me indicó que escarbara en las esquinas de mi casa y que seguramente encontraría algo enterrado. Sin embargo, me indicó que no intentara abrirlo, solo debía guardarlo y que ella iría a nuestra casa al día siguiente. Seguí sus instrucciones y cavé en las esquinas de mi casa. En una de ellas encontré una botella de cerveza con algo negro adentro. Al día siguiente, la viejita fue a mi casa, le entregué lo que había encontrado y ella realizó una limpia. Después de terminar, nos dijo que alguien había ofrecido a nuestro hijo al diablo a cambio de algo, aunque no sabía exactamente qué recibiría esa persona a cambio. Mi manera de pensar cambió completamente en ese momento. La viejita junto con mi esposa rociaron varias lociones por toda la casa, las cuales ella había preparado y así estuvieron por un buen rato. Con el paso de los días, comenzaron a aparecer muchas moscas, a pesar de que la casa siempre estaba limpia. También encontramos 2 coralillos y algunos sapos. Aquella viejita realizó varios tipos de rituales y limpias en mi casa durante casi un mes, y poco a poco el ambiente comenzó a cambiar. Jamás volvieron a aparecer animales extraños, y sobre todo, mi hijo nunca más se levantó llorando y riendo como aquellas veces. La viejita nunca me cobró nada. Al final, nos dijo que leyéramos la Biblia, y que no importaba ser de cualquier religión, ya que Dios es uno solo. También nos aconsejó que prestáramos atención a nuestros conocidos y familiares, ya que muchas veces, cuando alguien se enferma de repente, es porque alguien le quiere hacer daño. Esto me hizo reflexionar, pues una conocida enfermó hace tiempo y de repente dejó de caminar. A pesar de que le realizaron muchos estudios e iba con diferentes médicos, nunca le encontraron algo y poco tiempo después falleció. Sé que mi historia le sorprenderá, pero después de esa experiencia, ahora creo en las famosas limpias, en la pulsera de venado y en el mal aire. Esto porque lo viví en carne propia y ahora lo respeto. Sé que algunos pueden no creerme, pero lo único que sé es que los enemigos siempre están muy cerca. Aquella viejita que nos ayudó, lamentablemente falleció en 2021. Su velorio trajo mucha gente incluso que no era del estado. Fue ahí donde conocí a más personas a las que esa viejita había ayudado sin esperar nada a cambio. Me contaron varias experiencias igual de impactantes que la mía, y como mencioné antes, hablar con aquella viejita generaba una paz profunda y te hace sentir mucha confianza. Hablábamos con ella como si la conociéramos desde hace años, y la verdad, siempre estaré eternamente agradecido con ella.